que ha recorrido largos caminos por todo el territorio nacional y que hoy quiere llamar la atención sobre algo que no tiene ninguna pretensión: la vida común y corriente, la vida cotidiana. Y aquí quiero saltarme un poquito lo que voy a leer y quiero traer a la memoria a un personaje que desde la pantalla de televisión me generó a mí muchas veces esta sensación de que aquello que era cotidiano, doméstico y sencillo era lo más profundo y era donde están los secretos de la paz interior y colectiva. Quiero traer a la memoria a la señora Clarita, a la mamá de Clara Rojas, porque eso fue lo que ella nos transmitió a todo el país en su sutil y discreta manera de estar siempre presente desde actos sencillos, mínimos y cotidianos. Y quiero decirle que esto me marcó a mí toda la vida y todo lo que he hecho, y quiero expresarle mis condolencias todavía por la muerte de esta persona que creo que nos enseñó mucho a todas nosotras, ¿no? Voy a leer. Mi texto se llama Lo común y lo corriente, esa manera femenina de entender la vida. He visto a mi madre llorar 1000 veces junto al recuerdo de su hermano asesinado y de su casa devastada por una violencia ya casi inmemorial en el norte de Boyacá. He visto a mi tía dedicar en vano una tercera parte de su vida a la búsqueda de la más mínima pista que le hablara de su hijo desaparecido en las selvas del Guaviare. He visto a mis amigas diluirse en lágrimas y sentir que la vida misma se les iba, llorando la pérdida de un ser querido o sufriendo el dolor insondable que causa la violencia, esa que se sufre por la decisión consciente y deliberada de otra persona. Pero también he visto a esas mismas mujeres levantarse cada día durante años, remangarse y encarar la vida cotidiana y doméstica con toda la entereza que le falta a quien se oculta detrás de un arma y del poder mal utilizado. He conocido mujeres combatientes que en la expresión más contundente de la valentía tuvieron el valor de desmovilizarse, aun a sabiendas de que en este acto se jugaban la propia vida y la de su familia. Y he conocido mujeres oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia que han dedicado cada momento de su existencia a hacer de este un mejor país. A todas ellas, víctimas, resistentes, excombatientes, resilientes, las he visto sembrar, cocinar, estudiar, luchar, limpiar, dirigir, construir, narrar, tejer y entrelazar los hilos de la vida y la esperanza. Las he visto cuidar a los demás por encima de sí mismas y las he visto sumarse incondicionalmente a otros y a otras para encarar empeños colectivos. Esa capacidad de las mujeres, infinita y a la vez casi intangible, de construir lazos solidarios y de honrar la vida en los actos más mínimos y cotidianos, es la que tenemos que hacer visible ahora que hemos decidido caminar la paz. Es allí donde hay un vasto conocimiento sobre cómo hacer las paces, acumulado durante décadas, probablemente las mismas que empeñaron los guerreros en aprender y en enseñar a hacer las guerras. Hacer evidente lo común y lo imperceptible es nuestra tarea más inmediata en este momento. Durante siglos, los relatos sobre Colombia ocultaron convenientemente a las mujeres y a todo aquello del mundo cotidiano que no aludiera a la violencia. Y así nos quitaron la posibilidad de reconocer que tenemos la capacidad de vivir en paz y que hacerlo es solamente el fruto de nuestra elección. Los hombres guerreros y victimarios fueron convertidos por la historia y la memoria colectiva en héroes o en villanos famosos y legendarios que se constituyeron en referentes nacionales. Por épocas, llegamos incluso a creer que estábamos irremediablemente condenados al horror, pues no éramos capaces de reconocer aquello que estaba a la vista, que la mayoría de colombianos, la mayoría de gente en Colombia no ha cedido nunca a la violencia, ni aún bajo las peores circunstancias. Es el momento de hacer visible esa sutil manera femenina de entender el mundo, basada en una ética del cuidado por y para el otro, que se expresa en actos mínimos, sin ninguna pretensión de grandilocuencia. Nuestra tarea es narrar y construir una nueva historia más allá de la violencia y los hombres guerreros, un nuevo relato sobre las muchas formas de paz que hombres y mujeres hemos construido desde el mundo común y corriente. El trabajo, los emprendimientos, los empeños colectivos, la fiesta, la comida, las artes, los oficios, el amor,
las familias, la escuela, la música, el deporte. No hay que buscar mucho más allá. Aquí mismo anidan los secretos de la paz y las mujeres sabemos muy bien cómo escudriñar en ellos. Construir paz desde el mundo de lo común implica además para las mujeres derribar inequidades y desigualdades históricas, como bien nos han recordado aquí. Ningún derecho está garantizado, ninguna conquista es aún suficiente para superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran millones de mujeres en Colombia. La pobreza, la exclusión, la falta de educación, la violencia física, verbal, psicológica y económica, el abuso sexual, la absurda pretensión de controlar los cuerpos de las mujeres y todo lo que ello implica, son la materialización de una ideología de la exclusión que silenciosa y letalmente se cuela entre las grietas de nuestra débil democracia y aunque victimiza a las mujeres en primera instancia, termina esclavizando también a los hombres y empobreciendo a la humanidad entera. Las mujeres colombianas, sobre todo aquellas que habitan los campos y las zonas rurales, han resistido a esta violencia infinita, muchas veces invisible hasta para ellas mismas, y con la fuerza arrolladora de la vida han insistido y persistido en su empeño por transformar el mundo y a través de ella el de todos nosotros. Es hora de escucharlas. Son ellas las que tienen mucho que enseñarnos sobre la vida y la paz. Son ellas las que más han sufrido y resistido a la violencia en todas las formas en que es capaz de manifestarse esta limaña. Por eso, son ellas las que saben mejor que nadie cómo caminar y hacer el camino de la paz. Allí, en el último rincón, donde todo es difícil para todos. Los guerreros han hablado de guerra mucho tiempo y los hemos oído en silencio, casi de manera complaciente. Ahora vamos a escuchar a las mujeres campesinas, de todos los colores. Ellas tienen los pies bien puestos en la tierra y tienen mucho que contar sobre la paz. Nosotras, mujeres de otros contextos y territorios, mujeres de ciudad que hemos tenido el privilegio de la paz, con la fortuna que esto implica para nuestras vidas, tenemos la ineludible tarea de trazar puentes entre todas estas formas femeninas de entender el mundo, de construir y reconstruir los lazos rotos y de honrar la vida. Todas, unas y otras, tenemos la tarea de hacer y de contar esta historia, este otro relato sobre lo que hemos sido y lo que queremos ser, sobre lo común y lo corriente, y cómo allí hemos habitado el sutil y casi imperceptible mundo de la paz, aún en los momentos más violentos de nuestro país. La memoria de lo cotidiano es femenina. Aprendí hace muchos años en los libros y luego recorriendo de punta a punta este país. Esa manera tan particular de guardar pequeños objetos, papelitos y fotos que solo cobran significado ante la remembranza del afecto y la emoción es femenina, aun cuando sea también una práctica de los hombres. Es el momento de escudriñar en los cajones, en las libretas, en cada rincón de los recuerdos y sacar a la luz cada rastro, cada pista que nos permita reconocer cuánto sabemos de la paz y qué tenemos que hacer para tejer vínculos entre nosotros mismos, para que todo lo que le pase a los demás nos duela, nos alegre o nos conmueva, para que nunca más, de ninguna manera, permitamos que se repita el horror y la soledad de la violencia. Es hora de escuchar y de aprender de esta manera femenina de estar en el mundo y de entender la vida. Muchísimas gracias.